Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:24 y ya estamos de regreso en este sonar informativo. Y como es tradición cada día jueves, acompañados de Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Se Muy integra. bien, ¿qué tal? Muy bien. Como día jueves. Como día jueves. Sí. Como día jueves. Todo más fácil para llegar, no hubo problema, todo expedito. No, si está la ausencia de colegio, bueno, llamar Ya varios salieron de vacaciones. varias universidades también están de vacaciones, así que Se nota eso en se las calles. nota. Conozco algunas facultades que viven de vacaciones. ¿Qué quiere que le diga? Hay paros que duran la Copa América, con eso digo todo. Justo, desde el principio. Es justo y hasta el final. necesario. Sí, por supuesto. No estigmaticemos al movimiento juvenil. Hay Las prioridades. universidades deberían negociar desde ya el Mundial de Qatar Sí. para tenerlo organizado. Sí, ¿qué es esa cosa ilusa de vamos a hacer clase todo el mundial? No. La otra vez yo hice clases me tocó 2 partidos de Chile en el Mundial ¿Y? a la hora de clase. Y yo hice clase. Con un televisor prendido delante. ¿Pero para qué? No, porque me tocaron 2 clases, no era una, o sea, era relevante. Ya, Entonces, pero fase de grupo. Pero la idea es Fase que de los grupo, alumnos estén el partido con España. concentrados. El partido con España más valía perdérselo, eso hay que decirlo. El partido, pero esto para el... ¿Para el Mundial anterior? ¿Y cuando jugó Chile con España? Sí, pues. ¿Y tú lo hiciste estar en clase? Bueno, pero no era, o sea, yo les doy asistencia libre, así que fueron 10, pero fueron 10, no, de 40. No, yo les dije, mira, yo me niego en el fondo porque la universidad prácticamente estaba cerrada de facto. Claro. De hecho tuve que pedir abrir la sala. O sea, pero yo les dije, ¿saben qué? Yo me niego a pensar, ¿ya?, que vamos a suspender una clase Por el un fútbol. partido de fútbol. Lo siento. Así que me lo perderé yo también, si a mí me gusta ver el partido. Sí, bueno. Mira, ¿A qué hora irán a hacer los partidos? Hay una talla famosa en Uruguay. ¿Cuál? Famosa, de un partido de Uruguay. Un tipo llega a un banco en pleno centro de Montevideo con un papel que dice: esto es un asalto. Estoy armado, entrégueme todo el dinero. Lo hizo. El cajero le entregó todo el dinero. Llamaron a la policía. Y día de partido, Uruguay paralizado. No podía demorarse más de 10 minutos en llegar. 25 minutos antes de que se bajara alguien de un patrullero y decía: de acá llamaron por un robo. El tipo se fue caminando. De hecho salió caminando con un bolso donde había metido la plata y se caminó como si fuera por la Alameda, así que tú entenderás que ¿A quién se le ocurre tener abierto el banco el día de fútbol? Tú entenderás que poner un partido de fútbol, o sea, una clase el día de un partido de fútbol puede llegar a ser complejo. O sea, admiro tu valor, aunque no comparto la causa. No. Me tengo una duda, ¿qué eran hacer los partidos de Qatar en horario chileno? Primero van a hacer este va a ser el primer mundial que se va a hacer en diciembre. Sí, por el tema de las temperaturas. Y en horario chileno es una gran pregunta, porque el horario de allá, no sé, serán partidos creo que negociaron que no fuera cerca de mediodía, por lo tanto van a ser más tarde todos los partidos. Vamos a encargarle el dato para que lo busque mientras sí, no supera esto. Eso va a ser terrible, porque en realidad yo creo que va a ser un horario muy malo. De hecho, me tinca que va a ser súper malo. Así que bueno. Tengo la impresión de que Qatar está debajo de la línea de Ecuador. Puede que me equivoque, pero tengo esa impresión, ¿o no? ¿Está debajo de la línea de Ecuador? Sí. Y si eso es así... No. Está arriba. Sobre la línea del Ecuador. No mucho, pero está sobre la línea del Ecuador. Aquí lo estamos encargando. Ya, encárguelo. Oye, vamos al tema, porque nos están presionando. Muy bien. Vamos a hablar de las nuevas medidas sobre el narcotráfico. El anuncio que se ha hecho Sí. de parte del... esto fue el día del juramento a la bandera. Sí. Ahí sorprendió con ese anuncio porque no Sí. había muchos antecedentes mayores donde dice que va a autorizar al en el fondo Fuerzas Armadas para que estén en la frontera puntualmente lo que dice relación con el narcotráfico, o es el concepto que utilizó. A ver, esto se puede agarrar de muchos lados, pero obviamente vamos a llegar a la pata más política del asunto, pero hay una razón por la cual los presidentes de la República tienden a convocar a las Fuerzas Armadas para distintos tipos de cosas.
Y es que es un argumento que tiene ciertos niveles de razonabilidad, y es que las Fuerzas Armadas son una de las pocas cosas que la sociedad tiene en calidad de reserva, ¿ya? O sea, esto es bastante evidente, además en el mundo actual es cada vez más cierto, uno nunca tiene reserva de nada. O sea, no es que la gente pueda tener una reserva no tiene reserva de comida para 3 meses en la casa, no tiene reserva de trabajadores en una compañía a los cuales les paga para que estén esperando. Eso ocurría hasta hace un tiempo con las áreas dramáticas de los canales, pero ya tampoco. Entonces no existen las reservas. Pero los países sí tienen necesariamente, salvo los que no tienen ejército, ¿ya?, reservas, que son las personas que están en las Fuerzas Armadas. Y esas personas están literalmente esperando que se les ocupe para algo importante. Stand-by. Exactamente. En ese contexto, la tentación natural, ¿ya?, también se ha utilizado para el concepto de reserva para los presidiarios, digamos. En ese contexto, claro, usted tiene gente que está presa y que una reserva laboral inutilizada, una reserva laboral. Entonces muchas veces, muchos países, muchas dictaduras en particular, han dicho, bueno, mandemos a los presos a construir las carreteras, mandemos a los presos a hacer esto, a hacer lo otro, qué sé yo. A veces con una perspectiva de la posibilidad de reinserción social, y a veces con perspectiva simplemente de esclavitud, ¿no? Yeah. O sea, depende, hay distintas formas de mirarlo. Pero reservas hay pocas. Entonces cuando tú dices tengo un problema, ¿no?, a veces dices, bueno, llamemos a la gente que está en el mundo militar para que pueda apoyar en esta problemática. Hasta ahí todo es más o menos pensable. Yo siempre tengo la impresión de que sería bueno que las Fuerzas Armadas, para este tipo de transformaciones en su rol, ¿ya?, tuvieran protocolos que cumplir en el marco de esa transformación. O sea, se transformasen en otro tipo de fuerza, ¿ya?, y tuvieran capacitación para un tipo de conducta diferente en el marco de este cambio de giro, ¿ya? Yo puedo entender que a veces se haga, pero muchas veces sacar al mismo militar con la misma ropa, con la misma arma, qué sé yo, para ponerlo... Con la misma formación. Claro, para ponerlo... O formado para un objetivo específico. Claro, no necesariamente y que no tiene formación para acción en la ciudad, por ejemplo, y qué sé yo. Sería bueno que hubiesen mecanismos de capacitación. Además, muchos de estos reservistas deberían tener capacidades de manejo de inteligencia, porque efectivamente es un pasivo que tiene el país. O sea, nuestros equipos de inteligencia son discretos y modestos, ¿no?, para decirlo así. Entonces tiene mucho que ver con muchas cosas, pero es así. Bueno, el cuento es que si uno mira el escenario, la pregunta es, ¿por qué de pronto pasamos de, no sé, los narcos en el PS, ¿ya?, a reconocer, porque esto significa un reconocimiento implícito de algo que no se ha dicho? Esto significa que el gobierno reconoce que Chile es un pasadizo. O es más, que nuestras fronteras son permeables. Y nuestras fronteras son permeables. Que nunca se había admitido. Nuestras fronteras eran rígidas. Y de hecho esto se hace sin admitirlo. O sea, es como tomamos una medida súper radical, ¿ya? Ya. Le decimos a los militares que se preocupen de la frontera, ¿ya? Militarizamos la frontera, pero no reconocemos cuál es la causa que lo motiva. Yo tengo información de hace, no sé, 5 años, una cosa así, que en el gobierno anterior estaban muy preocupados por el tema de Chile, país de tránsito de grandes embarques de droga, ¿no? Y en el norte en particular, ¿no? Por su cercanía plan... con los centros de producción y por su muy alto estándar de aeroportuario y portuario. Exactamente. El plan Frontera Norte que se lanzó en el primer gobierno de Sebastián Piñera me parece que apuntaba también a esto, ¿no? Apuntaba a eso, y lo que se diagnosticaba en el gobierno de Bachelet, se diagnosticaba, y creo que hablamos de diagnósticos que se hacen en silencio, por tanto son bastante más serios que los diagnósticos que se hacen para gritar, ¿ya? Este era un diagnóstico que no se le informó a nadie, pero que efectivamente estaban preocupados, era el tema de que no habían antecedentes de que esto estuviera bajando, sino que más bien estaba aumentando. Esto es natural que aumente, porque cuando tú formas la configuración de una red de tráfico, ¿ya? Aquí a nosotros nos cuesta mucho entender la dinámica de los fenómenos
desde el punto de vista sociológico. De hecho, tuvimos la crisis del Transantiago, es una crisis porque no se preveyó la conducta de las personas. O sea, dijeron, si el sistema falla, bueno, la gente se adaptará al sistema. Y la gente abortó el sistema. Tenía otros planes, ¿no? Entonces la gente dijo, no, me busco vida de otra manera, me compro un auto, aumentaron mucho las compras de autos, empiezo a usar otro tipo de motos. La moto fue salvaje. Empiezo a utilizar otro tipo de transporte, me subo solo al metro, me bajo de la micro, y si me subo a la micro no la pago. O sea, cuento corto, colapsó total el sistema. Bueno, como lo que pasó ahora con la pintura en el barrio de Las Tarrias, esa que borraron la pintura del mural, ¿ya? Y todos los grafiteros fueron a rayarles el edificio. Ahora está con vallas papales, ¿ya? No sabía que está había horrible, en eso. Está horrible. Y ahora el gobierno tuvo que firmar un acuerdo con el mismo pintor para hacer lo mismo que había hecho en este edificio, ahora con muchos otros edificios, para reparar el daño que habían hecho. Espera, el mural que había quedado en una pared en la blanca, esquina, claro, en la pared blanca que está en el edificio de la esquina. Ahora la habían rayado. Está súper rayado, apenas lo pintaron de blanco. Porque en el fondo, cuando tú destruyes conductas socialmente internalizadas, colectivas, qué sé yo, lo que pasa es que aumenta el grado o de revancha frente a esa conducta o aumenta el grado de lumpen, y a veces las dos cosas van más o menos cercanas. O la revancha admite el lumpen, cosa que antes no lo hacía. Exacto. O sea, tú antes decías, pero ¿cómo le vaya a rayar los vidrios a la micro? No, y cuando llega el Transantiago, rómpeselo, claro, exactamente, me da lo mismo. Y le echan la culpa al que va manejando, no al que va, en fin. Entonces, cuando no se entiende esto, no se entiende, por ejemplo, que gran parte de los problemas por los cuales, o sea, por ejemplo, cuando se tomó la medida con respecto a los venezolanos que llegan a Chile, ¿no? Lo que es absurdo de todo eso es que no se entiende cómo funcionan las migraciones. Las migraciones funcionan. Primero hay un impulso político, económico, que hace que las personas lleguen a un determinado país, pero cuando las personas hacen vida ahí, la red se activa y por tanto el primo, el tío, el sobrino, los amigos empiezan a llegar porque tienen donde llegar. Donde llegar les puede conseguir un contrato para poder regresar los papeles, ¿ya? Y finalmente entonces el chileno que tuvo 1000 problemas con su maestro eléctrico y le llega el colombiano, el venezolano, el haitiano que le hace la pega increíble, dice, pero tráete al primo, compadre, para que pinte la casa, ¿cómo no? Y resulta que después esa red armada es capaz de traer una cantidad de gente en 2 años infinita. Bueno, esto es lo mismo. Cuando se arma la red en términos de tráfico, cuando ya se solidifican las estructuras, cuando se solidifican incluso los mecanismos de corruptela, corrupción en los lugares, donde ya entras a tener ni siquiera una negociación, sino que hay un tarifado, o sea, cuando ya empiezas a tener todas las condiciones, cuando hay personas que se dedican laboralmente a apoyarte en ese sentido, bueno, se armó la red y de ahí para adelante lograr intervenir eso es muy difícil. Y si tú lo haces pretendiendo que entonces hago un gran decomiso, detengo a 4 personas muy importantes, lo que pasa es lo que le pasa un poco a Estados Unidos cada vez que dice detuvimos al segundo de Al Qaeda, bueno, ahora hay otro segundo de Al Qaeda. Y si no es y si le diste un golpe mortal a Al Qaeda, entonces te aparece ISIS. O sea, no, porque la red ya está configurada. Y Boko Haram y cualquier otro. El margen de la sociabilidad está armado. Entonces lo que el gobierno está reconociendo, sin decirlo, en esta situación es que hay una red armada o varias redes configuradas que permiten que la gente efectivamente pase con droga y usen a Chile como un pasadizo relevante. Si a eso le sumamos que la problemática de Chile con respecto al consumo de drogas es ya preocupante, ¿no? Sí, claro. Nos damos cuenta que esta medida de militarización de la frontera es muy discreta, muy modesta. O sea, no es una medida sobre el narcotráfico y la droga. Es una medida respecto a un problema en específico que tiene que ver con la frontera y con que eventualmente tal vez evaluaron que ya los carabineros o no dan abasto o sencillamente ya voluntariamente no dan abasto porque no quieren, ya sea por pequeños actos de corruptela o ya sea por una cosa más que incluso es más compleja, que es cuando las personas dicen la verdad es que no puedo hacer nada porque estos son monos demasiado importantes.
O sea, la infraestructura no me lo permite. Cuando yo llego ya no hay nadie. O cuando yo llego ya no hay nadie. Claro, yo tengo un autito. Claro, una patrulla. Y los tipos pasan con drones, pasan con mucha tecnología. Entonces, lo que es interesante es cómo el gobierno da un anuncio que parece fuera del mundo, que yo creo que políticamente lo hacen como anuncio más que nada porque no era posible militarizar la zona sin avisarlo, pero de algún modo pasando piola con un diagnóstico que es evidente que tienen que tener. Claro, y que el diagnóstico es bastante más preocupante que la medida. Y la medida no es nada, efectivamente, ya es feo, pero no es más que feo militarizar la frontera, ¿no? Pero en realidad es feo para los vecinos, en realidad sería como que los vecinos se preocuparan, pero nadie ha saltado a los vecinos porque todos deben saber que hay un problema. ¿Por qué no nos gusta enterarnos por la prensa? Rafael Cavada y Patricia Venegas ya están listos para seguir con el Sonar Informativo en el 105.3 FM. 8:43 y los 7 segundos de pausa han terminado. Un poco más largo. Oye, Alberto, para cerrar nada más el tema, otro de los puntos que también se analizaban sobre esto es, a ver, se amplían las funciones a una institución que está también siendo cuestionada, donde se están haciendo una serie de investigaciones por irregularidades, estoy hablando ahí puntualmente del Ejército, pero donde además su comandante en jefe hace un tiempo mencionó incluso la venta de armas desde el propio Ejército al narcotráfico. Exacto. Entonces hay ahí, claro, como, por lo menos dudas que se plantean. Es que claro, el problema de una medida sobre el narcotráfico, a ver, nuevamente, para decirlo sociológicamente, el narcotráfico y todo sistema de organización mafiosa tiene la capacidad de convertirse en una sociedad paralela. Ese es su sentido. La única diferencia con una sociedad normal es que la sociedad paralela, por definición, funciona en una dinámica interna que externamente implica el secreto. Entonces, y en eso, y el secreto es una conducta muy poderosa, además. Aquel que logra construir una estructura de secreto normalmente adquiere mucho poder. Sobre todo en una sociedad como la actual, donde el secreto no existe. O sea, claro. La gente dice hasta lo que no le conviene decir. O sea, entonces y lo dice en una red social. Claro, ya más lo publica y qué sé yo. Entonces, evidentemente, cuando uno dice, bueno, el narcotráfico es una sociedad dentro de la sociedad, que tiene sus propias lógicas, que tiene sus propias normas, que tiene sus propios recursos, que además tiene muchos recursos, que es capaz de construir un mundo, destruirlo y construir otro, ¿no? Cuando tú ves eso y las medidas efectivamente son medidas que no responden a la dinámica de lo social, o sea, no se están construyendo, o al menos no sabemos si es que hay medidas respecto a cómo construir condiciones de una sociabilidad al interior de la sociedad oficial o de las mismas microsociedades que son las Fuerzas Armadas, qué sé yo, los organismos de seguridad, que permitan tener la capacidad de competir con las normas de estos otros. Lo digo de una manera muy sencilla. Si yo vivo en un barrio donde hay una fuerte cantidad de microtráfico y yo no hago microtráfico, la probabilidad es que yo gane un tercio de lo que gana el resto. Y por tanto, muchas veces mi pequeño hijo me dirá: ¿por qué Pepito tiene zapatillas nuevas? ¿Por qué Pepito le compraron una bicicleta nueva? ¿Por qué Pepito no sé qué cosa? Hasta que un día, yo cansado de la situación, le voy a decir: lo que pasa es que el papá de Pepito hace una cosa muy mala y vende droga. Y yo con eso creo que gané la batalla, pero a los 3 años mi hijo me va a decir: ¿y por qué tú no? ¿Y por qué vos no vendís droga? Porque de verdad esta cuestión es insufrible. O sea, Pepito cada vez tiene más y nosotros siempre estamos igual o con menos. Entonces, pero es que no hacemos cosas muy malas, estamos peor. Exacto. Cuando tú das esas señales en sociedad, cuando tú te ves debilitado frente a una estructura, la estructura empieza a permear. Lo hemos dicho acá. O sea, Renca tuvo como eslogan una frase que viene del lenguaje del COA, de los delincuentes microtraficantes, ¿no? O sea, el que la lleva es el que tiene droga. Entonces tenemos eso permea.
Ese es el gran problema de una situación como esta. Entonces, cuando tú lo enfrentas con mecanismos de controles, o sea, burocratizas la relación y dices, entonces cada vez que usted haga tal cosa va a tener que llenar tal formulario, o va a haber una entidad que va a estar supervigilando sus acciones al respecto. Lo único que te está diciendo es, vas a tener que sofisticar tu acción. No te está diciendo no lo hagas, porque no hay un elemento normativo en el sentido no legal, no, en el sentido social, o sea, porque crecientemente se deja de discutir de si está mal o está bien hacerlo. Se empieza a discutir lo que está prohibido y lo que está permitido, que son cosas diferentes. Sí, claro. Entonces el problema es ese. El problema, a mi juicio, es que estamos enfrentando el problema de las drogas en general, ¿ya? Es como los papás, por ejemplo, que dicen, no, yo me cansé de que mi hijo llegara curado, entonces ahora lo dejo tomar en la casa. Entonces que invita a los amigos y que tome en la casa. Prefiero que esté en la casa porque es más seguro. Sí, pero te rendiste. Claro. O sea, lo que estás diciendo es, yo no quiero que ande botado por la calle, ¿ya? Pero le voy a aceptar normativamente delante mío, además estoy promoviendo que delante mío esté botado en el suelo, ¿ya? Inconsciente, ¿ya? Con la única diferencia es que yo lo voy a agarrar y lo voy a llevar a la camita, digamos. Entonces normativamente yo le dije que sí, ¿ya? Incluso tú como autoridad le puedes decir, ¿sabe qué? Miéntame. En los antiguos sistemas, por ejemplo, carcelarios, no se sancionaba tratar de fugarse. Claro. Porque se entiende que es normal, po. Que nadie quiere estar preso, digamos. Es problema mío que no te fugues, pero es obvio que tú querés fugarte. Entonces, esa importancia de lo normativo es lo que yo echo de menos en todas estas medidas. Yo creo que sin eso, ni el narcotráfico, ni el consumo, ni los problemas asociados a eso se van a reparar. En Sonar Informativo, jugamos con todo. Información deportiva con actitud, junto a Ignacio Pérez Tuesta. 8:53, ya estamos de regreso en este Sonar Informativo. Oye, el fin de semana está como para escaparse, ¿eh? Un paseo por Viña del Mar, por ejemplo, o qué tal un atardecer en La Serena, o mejor, una caminata por Concón. Escápate a la playa, descubre más de esos increíbles proyectos donde en iaconcagua.com. Y ahora sí, Ignacio Pérez Tuesta nos trae el dato clave. ¿Cuál sería? Los partidos del Mundial. Obviamente todavía no está confirmado, no, pero más o menos franja horaria que ya propuso Qatar en relación con Chile, que tenemos 7 horas de diferencia. La franja horaria de cuándo se vería, de a qué hora serían los partidos, sería muy similar al Mundial de Sudáfrica. Es decir, entre 6:30 de la mañana, 6:30 de la mañana, hasta el último partido que sería a las 1:30 de la tarde, hora de Chile, por supuesto. 1:30 de la tarde, hora claro, de Chile. O puede ser a las 3, porque también se decía que obviamente esto se acomoda fundamentalmente a Europa, Estados Unidos, se tiene que sería el último partido en hora de Qatar a las 9 de la noche, de allá. Claro. Entonces acá son 7 horas menos, serían las 2 de la tarde, pero franja horaria entre 6 de la mañana y 1:30, 2. Y los equipos chicos les debe tocar la franja horaria inicial. Lo más probable. Recordad que, por ejemplo, Chile en el Mundial de Sudáfrica, cuando debuta con Honduras, el partido fue a las 5:30 de la mañana, sí, bueno. Más o menos por ahí. Me acuerdo, porque en esa época trabajaba en otra emisora y la previa empezó como a las 2 de la mañana. Hasta que arma un asado y espera hasta el día siguiente, no logró llegar. O llegó en condiciones que no le permitieron ver el partido. ¿Qué podía hacer? Ahora en diciembre es mejor, sí, porque podéis estar en buena época. Hay más luz. Sí. Claro. Oye, hablé un poquito de tenis porque se van a disputar las semifinales de Wimbledon en la Catedral del Tenis, el gran slam, uno de los 4, por supuesto, del tenis, que nuevamente van a vivir una semifinal entre quizás los dos más grandes tenistas de la historia, Rafael Nadal y Roger Federer, que ya jugaron. De hecho, ellos jugaron la final 2008 en un partido que fue interrumpido por lluvia, etcétera, donde ganó el suizo Roger Federer en esa ocasión. Van a jugar su partido número 40 entre ambos en general de la historia. ¿Qué dice la estadística? Va ganando 24-15 Nadal. No, Nadal. Sí, Nadal. Pero
en Pasto gana Federer. Claro. Y obviamente están todas las apuestas hechas para que Roger Federer gane. Claro. Ellos además son muy amigos, pero tienen una rivalidad increíble. Dos jugadores que además están bastante por sobre. Roger Federer está a punto de cumplir 38 años y sigue. Fíjense que hay un dato bien notable, que el ranking ATP de hoy Ya. es Djokovic, que juega la otra semifinal. Djokovic número 1, Nadal número 2, Roger Federer número 3. No dice ya cuál es ese dato, pues ya yo lo sabía, pero ¿sabe cuál era el ranking ATP del año 2007? ¿Cuál era? El 1, Roger Federer, el 2, Nadal y el 3, Djokovic. hace 12 años. Y eso es muy Hace inusual. 12 años. Muy inusual. Hace 12 años exactamente, Sí. en esta fecha, los mismos 3, salvo se han ido cambiando, 12 años y siguen arriba. En esa época incluso Fernando González estaba a 6, imagínense. Y Fernando González está retiradísimo. Y siguen estos 3 jugadores, el Big Three que se le llama, donde la nueva generación de tenistas... de entrenamiento, o sea, eso habla de un profesionalismo, pero No, ya a nivel... escandaloso. Sí. Oye, pero tú dijiste una cosa muy importante. Esto es un momento como este, es como para... A mí me gustaba mucho esa época del ajedrez donde encerraban 6 meses a 2 tipos, ¿ya? Hasta definir quién era mejor. Porque en un partido no se puede saber, pero en 6 meses, ¿ya? Sí se puede saber. ¿Quién era el que? Karpov, Kasparov, Claro, 6 meses. Karpov, Kasparov se duró 6 meses. Gran historia. Entonces la pregunta es, ¿por qué no harán en una catedral en serio, así como en el Vaticano, ponte tú, pongan 3 canchas de tenis, una de tierra, una de cemento y una de pasto, y estén jugando durante semanas, una vez, 2 veces por semana, hasta que definan ¿Quién es el mejor? quién es el mejor para la historia? Como de penales. Así Claro, así que claro. ya cortémosla, porque esta cuestión de la duda, claro, porque Dudo que Bergoglio quiera prestar uno de sus jardines para esto. porque Bergoglio está dispuesto a cualquier cosa mientras no hablen de abusos sexuales, compañero. Tiene otro tipo de menesteres. Pero Bergoglio lo prestaría una final de fútbol, ¿no? Eso sí. Y llevaría a San Lorenzo invitado Claro, especial. Claro, en la tribuna de honor. Ahora, en el momento cuentan muchas cosas, Y a Tinelli. pero recordar que Roger Federer, de los activos, es el que más títulos ha ganado Sí, pues. de ATP. Le quedan 6 para alcanzar a Jimmy Connors. Exactamente. Si nos vamos a los Grand Slam, Nadal está a 2 de alcanzar a Federer. Exacto. Entonces, por ejemplo, si Nadal llegara a ganar ahora, queda 1. Y Federer pasa a 3. Entonces, ellos tienen ahí esa disputa entre ellos dos, que son sin duda en arcilla, Rafael Nadal, el mejor de la historia, y en pasto sin duda. Imaginan, nos en olvidamos general, un rato y en Roger 12 Federer. años más todavía están los Sí, 3. de hecho, siempre salen memes como el Wimbledon 2050, están viejitos y siguen Yo jugando. creo que en ese sentido somos privilegiados. No creo que se vaya a dar una conjunción no. de ese nivel, de 3 jugadores de ese nivel contemporáneos durante tanto tiempo en actividad. Siempre había uno. Claro. Uno, una estrella. No, y el otro se retiraba. Sampras, el otro tenía retirando a Sampras, Agassi, claro. pero Agassi ya venía en su segunda vuelta, digamos. Claro. O sea, no era... Es increíble, por eso quería dar el dato del ranking del Está 2007. buenísimo. O sea, 12 años y siguen los 3 mismos, con las posiciones alteradas, pero Claro. ahí entre los 3 primeros, pues de ahí Pero viene. además lo que Y sí- abajo hay una gran renovación, digamos. No, y yo, claro. yo insisto en que imaginémonos lo que significa eso en estilo de vida. O sea, a esa edad mantener esa calidad significa que tu disciplina de dormir, de La no tomarte una alimentación. gota de alcohol, o sea, La es una comida. cosa, las comidas. La mantienes hasta esa edad. No, es increíble. terrible. Y siguen ganando y se siguen emocionando y se ponen a llorar. Porque de está lleno de verdad gente que ya los top 10 y que puede ser número 1 y todo, pero duran literalmente 6 Oye, meses, un año. Así que Una semana. las semifinales son mañana. ¿Ya? Juega Djokovic en primer turno con Roberto Bautista y luego Nadal con Federer, que van a jugar a eso el mediodía, porque no se sabe obviamente, porque todavía primero el partido de Djokovic con Bautista. ¿Qué es importante destacar, y con esto me despido? Roberto Bautista, un español que no había llegado nunca a semifinales de Wimbledon, se tenía tan poca fe que programó en Ibiza su despedida de soltero para hoy día. No, mentira. Los amigos se fueron a Ibiza, dijo, yo creo que voy a quedar eliminado No, segunda alcanzo a ronda, volver. dijo, chiquillos, espérenme allá, estaré en una Todo casa, listo. y empezó a ganar.
Y No, los, ¿qué va a y los hacer? amigos tienen todo organizado para la despedida de soltero, Son que es esas hoy cosas que te pasan No. solo. en Ibiza. Y en Ibiza, digamos que Una cosa poquita tranquila, fiesta. tranquila, que te da Y tiene que jugar la semifinal de Wimbledon. Dijo, bueno, prefiero estar acá, dijo, En la despedida. en Wimbledon. Así, Ah, que- en el Wimbledon. así me imagino que los amigos van a A mi celebrar. amigo celebre sin mí. Bueno, en todo Ya, caso, pero- seguro que va a perder. Así que ya es muy. Lo está esperando un auto afuera para que lo pierda y se va a ir a Ibiza. No es mala idea. Notable la historia del español Bauti. Mira. Así es. 9 de la mañana en punto. Don Ignacio, Así que no Prestuesta. programen despedida soltera.